Ahora bien, les quiero compartir las fechas de cuándo las empresas que tenemos en nuestro portafolio público van a estar presentando su reporte trimestral. Esta semana es muy crítica en la bolsa, sobre todo para aquellos que hacen inversión activa. Las empresas estarán haciendo sus reportes trimestrales en el transcurso de las próximas semanas. Por ejemplo, esta semana, empresas que en el ámbito de los semiconductores, al igual que de la banca de Estados Unidos, están presentando sus números. Si empresas clave baten las expectativas de Wall Street, es muy probable que cuando toque tu empresa y hace buenos reportes, puede ser que tengas unas buenas ganancias a corto plazo. Ahora, sin más, empecemos. Como pueden apreciar en esta imagen, esto representa el calendario de reportes trimestrales de muchas empresas que van a estar presentando en el transcurso de las siguientes semanas. En esta imagen solamente van a ver las que son usualmente las que tienen mayor movimiento y entonces no son las que yo ejemplo particularmente estoy poniendo, pero sí obviamente tienen empresas que tienen mucho peso. Por ejemplo, a eso de las 6:30 de la mañana, algunas de las corporaciones más importantes ya estaban haciendo una presentación de su reporte financiero. Usualmente primero muestran los documentos y a eso de las 8 o 8:30, depende de la empresa, están haciendo la llamada de accionistas, donde ya comienzan a hablar el CEO, al igual que el Chief Financial Officer, acerca de cómo les ha ido este trimestre y qué planes tienen para futuro. Empresas tales como Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Banco de América y Wells Fargo presentaron el día de hoy y todos ellos reportaron resultados extraordinarios, superando ampliamente las expectativas de Wall Street en ingresos netos por intereses y comisiones de banca de inversión, impulsadas por la fuerte volatilidad del mercado y emisiones de capital debido al boom de la inteligencia artificial. Otras empresas que están en esta imagen que van a reportar esta semana y sería bueno que lo tengan muy presente es en el ámbito del semiconductor. El día miércoles, antes que abra el mercado, la empresa ASML va a estar haciendo su reporte trimestral, al igual que el jueves en la mañana, antes de que abra el mercado, TSMC, que es Taiwan Semiconductors. Estas dos empresas son muy criticales en el ámbito de lo que es el AI y también para las empresas semiconductoras. Podemos ver que el miércoles, antes de que abra el mercado, la empresa financiera que es muy importante, BlackRock, estaría haciendo su presentación, al igual que Morgan Stanley. Y una empresa en particular que yo le voy a estar prestando atención esta semana porque también lo hemos mostrado en nuestro portafolio público es Netflix, que va a estar presentando el día jueves después de que el mercado cierra, que es a las 4 de la tarde, hora del este. A las 4 de la tarde, hora del este, el reporte trimestral de Netflix va a estar visible en su página web y a eso de las 5:30, si no me equivoco, ya estaríamos teniendo la llamada de accionistas. Cuando uno invierte en una empresa en particular, es adecuado que esté pendiente en estas fechas cuando se hacen los reportes trimestrales y si es posible también escuchar la llamada de accionistas porque de una forma así tú ya tienes una mejor perspectiva si las cosas están yendo tal como tú lo tenías planeado. Así también es una muy buena forma de escuchar a los que están a cargo de la empresa para saber si te sientes motivado para seguir invirtiendo o estás pensando ya retirar tu dinero de esa empresa. Algo también que ha sido muy crucial en esta semana en particular, bueno, como ya saben, la tensión en el Medio Oriente. Lastimosamente, de nuevo, el estrecho de Hormuz ha sido cerrado. Hay una guerra activa entre Irán y Estados Unidos. Tengo entendido que Estados Unidos está bombardeando de nuevo varias zonas militares de Irán y esto parece que todavía no tiene fin. Esto eventualmente va a causar mucho problema a corto y mediano plazo. Esta guerra va a causar problemas que van a afectar a muchos países que dependen de tanto del petróleo al igual que de los otros insumos que están siendo transportados en este estrecho que está ahora mismo cerrado. Lo otro también que está siendo crítico para estas próximas semanas es el tema de que el día de hoy el Banco Central de Reserva de Estados Unidos hizo el reporte del CPI. En español se le conoce como el IPC, donde mostró una moderación mayor a la esperada, lo que ha dado un respiro a las principales bolsas del mercado, especialmente las de Estados Unidos, al igual que de divisas. Y esto puede permitir a que los tipos de interés no sean subidos. Ahora bien, les quiero compartir las fechas de cuándo las empresas que tenemos en nuestro portafolio público van a estar presentando su reporte trimestral. Y bueno, como pueden apreciar, Netflix está presentando su reporte trimestral este jueves 16 de julio, después de que cierre el mercado a las 4 de la tarde.
PayPal lo está haciendo el 28 de julio antes que abra el mercado. Shift4 está haciéndolo el 4 de agosto antes de que abra el mercado. Nu Holdings el 13 de agosto después de que cierra. Intuit el 20 de agosto al cerrar el mercado. Lululemon el 4 de septiembre y Adobe el 10 de septiembre cuando cierre el mercado. Ahora, Netflix, que es este jueves 16 de julio. ¿Cuál es la meta clave de Netflix? Es que quieren acelerar la monetización de su inventario de anuncios publicitarios escalados, sobre todo con la ayuda de AI. Al igual que solidificar en eventos deportivos interactivos como el NFL, la WWE, al igual que el entretenimiento en vivo. Sí, esta parte me ha dejado un poquito en duda, al igual que otros inversores, porque quieren hacer el mismo concepto como si fuera televisión. ¿Cuál es el consenso de Wall Street? Ellos están esperando un pronóstico de ingresos de un aprox de 12.57 billones, con un crecimiento que viene a ser un crecimiento interanual de un 13.5% y un earning per share EPS proyectado a un 4.78 dólares. Ahora bien, la meta es de que Netflix supere estas dos métricas para poder superar. Si llega a no cumplir las expectativas, puede ser que el precio de la acción baje. Yo en lo personal aún lo veo como una buena oportunidad. Por más de que el tema de entretenimiento en vivo es lo único que me da un poquito de preocupación, pero igual Netflix es muy grande como para desaprovecharla. Su métrica en la mira es de que el comportamiento de las adiciones netas de membresías globales y retención de usuarios frente a incrementos de tarifas. A lo que yo quiero llegar con esto es de que han estado aumentando su costo de membresía y lo que importa saber es si aún siguen manteniendo una gran cantidad de personas fieles a este servicio de Netflix, a comparación de sus otros competidores como Disney Plus y Hulu y las otras compañías que no me las conozco así de memoria. Paramount también. Bueno, vamos para la siguiente. PayPal. PayPal, que presenta el 28 de julio, tiene como meta la consolidación de márgenes. Como meta es continuar con el reseteo operativo impulsado por su nuevo equipo directivo, enfocado en maximizar los márgenes de ganancias sobre transacciones y monetizar eficientemente la plataforma de Venmo. Esta plataforma de Venmo está haciendo maravillas en lo de que es PayPal, por más de que es considerado un dinosaurio. Sin embargo, esto no tiene nada que ver, en mi opinión, con el nuevo CEO. Siempre le voy a hacer bullying a este CEO mientras aún tenga este canal con vida, porque no me cae el pata. Ahora bien, Wall Street, ¿qué expectativa tiene? Un earning per share non-GAAP en el rango de $1.40 y estimados de ganancia de 8.35 billones. El mercado está buscando proyecciones sólidas para el cierre del 2026 ante una competencia intensa en pasarelas de pagos rápidos. Continuamos con Shift4 Payments. Ellos presentan el 4 de agosto y hace poco justamente hablamos de esta empresa en particular gracias a nuestro compañero Arthur que hizo una tesis de inversión sobre esta compañía. Y bueno, aquí como meta ellos tienen la expansión multisectorial. Su meta clave es crecer la cuota de mercado en complejos de entretenimiento, estadios, aeropuertos globales, integrando eficientemente las adquisiciones transfronterizas en Europa. El consenso de Wall Street prevén un ingreso bruto de aproximadamente 850 millones con un earning per share de aprox de $1.05. Uno de los catalizadores más importantes es el incremento en el volumen del procesamiento libre de fricciones y la velocidad de migración de plataformas heredadas a su ecosistema integrado. Cosa que yo tengo buenas expectativas de esta empresa. Capaz aún en corto plazo esté un poquito esto nublado, porque Shift4 Payments se está poniendo en deudas, en adquirir nuevas compañías, como lo mencionó mi compañero. Pero una vez de que ellos implementen el sistema del Shift4, esto va a darles mucha ganancia a favor. Así que a mediano plazo es que sobre todo se va a ver el gran incremento a esta empresa, basado en cómo nos están mostrando los números y su realidad de la empresa. Nos vamos para Nu Holdings. Nu Holdings presenta el 13 de agosto y ellos están esperando sobre todo un hipercrecimiento en Latinoamérica. Esta es una de mis empresas favoritas en las fintechs, tengo que decirles. Ahora, como meta tiene expandirse agresivamente en la captación de depósitos en México y Colombia e impulsar el cross-selling de productos financieros
de alto rendimiento para posicionarse como el neobanco de mayor ARPU, que en inglés significa Average Revenue Per User, o también ingreso promedio por usuario. Las estimaciones de Wall Street dan que están teniendo una proyección de ingresos de aproximadamente 2.8 billones y un earning per share neto consolidado de 10 centavos. Se valorará rigurosamente el nivel de provisiones por pérdidas crediticias bajo condiciones de esas tasas dinámicas. Ahora, Intuit, 20 de agosto. Ellos están esperando sobre todo el tema de monetización del ecosistema de software. Como meta clave, quieren escalar el valor contractual promedio mediante la venta de soluciones avanzadas de inteligencia artificial, Intuit Assist, a pequeñas empresas en QuickBooks y TurboTax. El consenso de Wall Street es de que anticipa ingresos de aproximadamente 3.1 billón de dólares, impulsados por el fuerte crecimiento de la suite en la nube y un EPS estimado de $1.90. Yo sí tengo también muy buenas expectativas de Intuit, porque sí, ellos ahora ofrecer estos servicios ahí en la nube también y ponerle más el tema de Intuit Assist en QuickBooks y TurboTax me parece muy, muy clave. Métrica clave es también las sinergias comerciales de MailChimp y retención del cliente empresarial ante presiones macroeconómicas. De ahí tenemos a Lululemon, que es el 4 de septiembre, ya un poquito más lejano. La diversificación geográfica e innovación. Como meta tienen impulsar la expansión de la marca en China continental, dinamizar el negocio de moda masculina y optimizar la rotación de inventarios en tiendas físicas reduciendo promociones. Como metas en Wall Street tienen como la guía de ingresos netos entre 2.45 billones a 2.47 billones. Y earnings per share proyectado de 1.76 dólares a 1.81 y se vigila la resistencia del consumidor de altos ingresos en Norteamérica. Este tema sobre todo es por el tema de las aranceles. Desde que ha venido el nuevo presidente, las empresas canadienses han tenido mucho problema en el mercado americano, pero acá Lululemon está aprovechando en capitalizar en el mercado chino. Adobe presenta el 10 de septiembre, liderazgo en creatividad digital. Como meta clave tiene convertir las pruebas gratuitas del motor generativo Firefly, que es muy conocido ahora en Adobe, en suscripciones comerciales consolidadas, manteniendo su posición de ventaja ante competidores de código abierto. Consenso de Wall Street tiene un pronóstico de ingresos estimados de 5.4 billones y un earning per share objetivo de 4.50 dólares. Te está aportando valor, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Tu apoyo nos va a ayudar muchísimo a que el canal siga creciendo y a llegar a cada vez a más personas. Es muy probable que haga muchos movimientos en mi portafolio público, ya que estas semanas son muy cruciales. Cualquier cosa igual yo les estaré informando, les mostraré todos los movimientos que estoy realizando para llevar ese portafolio al siguiente nivel y batir al S&P 500, si es que puedo. Bueno, ha sido un gusto tenerlos aquí. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.